Bienvenidos a un nuevo video de entropía binaria llamado Las 4 estaciones de Rust. Ya te vas a dar cuenta por qué a medida que vayamos avanzando en el mismo. Soy Hugo Napoli, te doy la bienvenida a Entropía Binaria. Hoy vamos a hablar de Rust. Déjame contarte algo sobre mí que probablemente ya sepas si seguís el canal, pero que es importante recordar ahora si es la primera vez que nos ves, o si viste algún video. Yo programo en Bash y en Basic. Sí, Basic, cualquier Basic debido a haber aprendido a fondo, y cuando era pibe, el lenguaje de la Commodore 64 que me llegó en el año 1987 con Peñarol campeón de América, Pamo Aguirre, gracias a mi primo de Alemania, Alberto Napoli, más conocido como Albertito. Aprendí a programar sin internet, sin tutoriales de YouTube, sin Stack Overflow, a base de revistas Micromanía, ZZap, Video Hiochi y amigos que dictaban y tipeaban código alternativamente, mientras el otro tipeaba en esa máquina beige con teclado marrón y LED rojo, mágica, que se me rompió miles de veces hasta que no prendió nunca más. Todo esto está en mi web, que es la web de Entropía. Por si querés leer esta historia y saber más sobre mí, te invito a que la visites. Yo programo para enseñar, para resolver problemas y para divertirme, y divertir a otros también, no para hacer arquitectura de software. No para aplicar patrones de diseño que leí en un libro, no para impresionar a nadie en una entrevista técnica. Programo porque hay algo que hay que hacer y Bash me permite hacerlo más o menos rápido y en 5 líneas de código cuando otros lenguajes de programación te piden 50. Escribir y ejecutar así es simple, nada de compilar, nada de esperar, nada de gestores de paquete que se rompen cuando actualizas una dependencia, como Python. Odio Python, lo odio, es lento, inestable, cambiante, desprolijo. Es como un idioma nuevo inventado por un genio pero loco y desorganizado. Nada pegado a Keys, nada pegado a POSIX, nada pegado a Unix. Creas un programa que depende de ciertos otros programas y librerías, y cuando esos programas o librerías se actualizan, se rompe todo. O hay que reprogramar otra vez. Los problemas de Python no son solo las librerías de Python, sino cualquier dependencia externa, librerías, binarios, ejecutables. Si tu programa Python depende de Firefox o de FFmpeg o de ImageMagick o de lo que sea, y ese programa externo cambia, tu código Python se rompe. Un despropósito total que realmente no entiendo cómo es estándar en la industria. Y Java tampoco lo entiendo, pero vamos a ir más adelante con eso. Seguro es porque Python es a los lenguajes de programación lo que Ubuntu es al software libre. ¿Cómo estuve? Y Java ni te cuento, tenés que escribir imports, llaves, paréntesis, puntos y comas, más 3 o 4 líneas más para lograr lo que en Bash te lleva una sola. Un simple eco, por ejemplo. Mira esta comparación. En Java, vos tenés que hacer public class, hola, llave, public static void, main, paréntesis, string, doble paréntesis recto, args, paréntesis, llave, system void, print, hola. Llave, llave. Todo eso para mostrar hola en la pantalla. Además, en Java compilás primero y ejecutás después. Son 2 pasos separados. No es escribo esto y lo mando a pantalla. En Bash, eco, hola. Eco, hola. ¿Querés saber cómo se hace en Basic? Print, hola. Listo. Y para los que me digan que lo va a ver, ay, pero Python no compila, ay, pero en Python también es una sola línea. Espera un poquito. Sí, podés hacer print, paréntesis, ya está. Hola mundo, pero si hablamos de algo un poquito más complejo, Java es enormemente superior. Te explico por qué. Viste, al de Java le encajamos un cachetazo y después la caricia. En Java, si necesitas librerías externas, las bajás, Maven, Gradle, y una vez compilado tenés tu .jar. ¿Es la panacea? No. Ese .jar depende de una versión específica de la JVM y de librerías nativas. Si usás JNI, cambia la JVM o el sistema subyacente y tu jar puede dejar de andar. Pero comparado con el infierno de dependencias de Python, es muchísimo más prolijo, predecible, controlable y hasta más profesional. Más allá de que Java, doy fe, arrastra su vital, grotesco y hoy innecesario recurso máquina virtual desde tiempos inmemoriales y jamás presentó una versión mejor que no la tuviera. Tirón de orejas para Braille y Java. ¿Apagámonos con banana de plástico? Sí. En Python, si necesitas librerías externas, request, numpy, pandas, lo que sea, instalás con pip. Y acá empieza el infierno. Las actualizaciones rompen compatibilidad, empiezan los conflictos entre versiones. Entrás a necesitar con urgencia entornos virtuales, VMs, para empezar a hacer aislamiento forzado
a necesitar archivos de dependencias tipo requirements.txt que no garantizan un carajo. ¿Te das cuenta de lo que te digo? Así son Java y Python. Dios los cría y ellos se juntan. Y Rust compila código máquina nativo, como C y C++. No necesita una máquina virtual como Java. La palabra virtual debería encenderte una luz amarilla en la cabeza. Es una capa extra entre tu código y el hardware. Rust no tiene eso. Habla directo con la CPU. Pero a diferencia de C, Rust trae un runtime mínimo para manejo de pánico y asignación de memoria. Y un sistema de tipos que verifica en compilación lo que en C se paga en tiempo de ejecución o en errores. Es bajo nivel, pero con un enfoque distinto. Seguridad ante todo, incluso si esto lo hace sentir menos desnudo que C. Pero Rust también tiene conceptos raros que no existen en Bash, ni en Basic, ni en otros lenguajes de programación. Cada dato tiene un dueño, ownership, podés prestar datos sin copiarlos, borrowing, y el compilador controla que nunca uses memoria que ya no existe, lifetimes. Técnicamente quizás no sea brillante, no sé, pero en la práctica el compilador te putea hasta que aprendes a pensar como él quiere. Entonces, ¿por qué carancho estoy acá hablándote de Rust? Porque hace meses que vengo viendo algo que no me cierra, algo que huele mal. Cuando yo era pibe estaban de moda los Doors. Yo no los conocía y ya los odiaba. ¿Por qué? Por los que venían a mostrármelos, porque eran unos vejertos, unas perejilas. Todos cortados con la misma tijera, cero personalidad. Todos fumando porro. La verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. Todos los pibes con botitas Vanzetti, ¿te acordás de esas botitas? Pantalones de cuero, pelo largo, pero un estilo específico de pelo largo, no cualquier pelo. Camisa abierta hasta la cintura sin pelos en el pecho. Las minitas, todas con falda de jean, blusas bordadas, sandalias de cuero, vinchas en el pelo entero y largo. Y todo bien, pero en resumen yo veía como si hubieran saqueado un bazar marroquí, una tienda vintage de los 60 y todo mezclado con olor a pachuli e incienso barato. Considero que una persona se puede equivocar. Por eso no los escuché hasta 15 años después. Aguante el rock nacional uruguayo de los 80, papá. Los estómagos, Neo 23, los traidores, los tontos, Cero y decenas más. ¿Sabés lo que era yo en esa época? Un pibe de 15 años con pelo largo y cerquillo, patillas a los San Martín, camisas oscuras floreadas con solo 1 o 2 botones desprendidos que dejaban ver ya unos cuantos pelos en el pecho, anillo de plata con las iniciales de mi nombre en oro, cadenita de plata en la muñeca derecha, reloj de aguja en la zurda, llavero enganchado a la presilla del jean, las llaves de mi casa, billetera en el bolsillo derecho atrás, pantalones jean negro lavados a la piedra y botas tejanas color guinda, que escuchaba Citarrosa, Horacio Guaraní y los Creedence, y tomaba Pepsi Cola. Déjate de los Doors, son muy buenos, pero a eso lo aprendí años después. Pero le faltaba bajista y Morrison era un desbundado de mierda. Eso no era rock and roll, era cualquier cagada. Esto es exactamente lo mismo. Rust huele mal, no por su lado técnico que parece muy bueno, sinceramente, por lo que leí, sino porque quienes vienen a querer mostrármelo. Y cuando algo huele mal en el mundo del software libre, hay que investigar. Hay que meter las manos en la masa y ver qué hay ahí adentro. Y eso fue lo que hice. Me puse a investigar Rust. Leí declaraciones de Torvalds, de Stallman, de mantenedores del kernel. Leí artículos, mails de listas de desarrollo, anuncios, cosas corporativas. Y lo que encontré no me gustó nada. Hasta le pedí a una guía que me hiciera una guía para migrar de Bash a Rust. Pero no voy a empezar por ahí. No voy a empezar diciéndote que Rust es una mierda corporativa, primeramente porque no lo fue siempre y porque posee un hermoso inicio a mi modo de ver. Sí, Rust tuvo su primavera. Rust tuvo su movimiento de gloria, su momento puro, su momento en el que realmente prometía algo bueno para todos. Y es ahí exactamente en donde quiero que arranque esta historia que ya te empecé a contar. Por esto fue que llamé a este video las 4 estaciones de Rust. Espero que te guste. Te damos la bienvenida a Entropía Binaria, un proyecto educativo, social, filosófico, político y técnico que promueve el software libre. Pero eso sí, lo hacemos de manera inteligente y crítica, no barriendo para abajo de la alfombra ni utilizando sesgo de confirmación. Entropía Binaria, software libre para la emancipación digital. La primavera. El año es 2006. Graydon Hoare, un desarrollador que trabaja en Mozilla, está harto. Harto de los bugs de memoria en C y C++. Harto de los errores de memoria, que el programa se caiga de golpe, save faults,
que uses memoria que ya no existe, use after free, que te pases de los límites de una variable matricial, array, y rompas todo, buffer overflows. Todas esas cagadas que hacen que programar en lenguajes de bajo nivel sea caminar por un campo minado. Un día se queda encerrado en un ascensor por culpa de un fallo de software y dice, basta, voy a crear un lenguaje que cape a estos errores. Y así nace Rust como un proyecto personal, una semilla, un primaveral brote pequeño en medio del invierno más gélido del C y C++, lenguajes que dominan desde hace décadas, pero que acarrean décadas de problemas no resueltos también. En 2009, Mozilla ve potencial en ese proyecto, lo adopta oficialmente, le da recursos, le da gente, le da tiempo. Mozilla no era perfecta, nunca lo fue, pero en ese momento Mozilla todavía tenía algo de espíritu pionero. Todavía creía en hacer las cosas bien, no solo en hacer las cosas rápido, ni en quedarse estancada y sobreviviendo casi exclusivamente gracias a los aportes económicos de su mayor competidor, Google. Rust empieza a crecer, no como una imposición, sino como una exploración genuina de cómo podría ser un lenguaje de sistemas en el siglo XXI. Pasaron años, Rust maduraba lentamente, sin apuro. El equipo trabajaba en el compilador, en los sistemas de tipos, en esa idea loca de que podías detectar errores de memoria antes de ejecutar el programa, sin necesidad de un recolector de basura automático, garbage collector, que anduviera limpiando la memoria por voz mientras el programa corría. Ownership, borrowing, lifetimes, conceptos raros que no existían en ningún lenguaje popular, pero que prometían algo revolucionario: memoria y ejecución segura sin sacrificar velocidad. Y llegó 2015 con Rust 1.0, la primera versión estable. Las hojas nuevas brotaban en el árbol, el sol de primavera calentaba. Rust no era solo una promesa, era una realidad funcional. Y lo más importante, era un proyecto de código abierto, con una comunidad diversa, con gobernanza clara. Y llegó 2015 con Rust 1.0, la primera versión estable. Rust no era solo una promesa, era una realidad funcional. Y lo más importante, era un proyecto de código abierto, con una comunidad diversa, con gobernanza clara, con valores que resonaban con el espíritu del software libre. Mozilla seguía siendo el sponsor principal, pero Rust tenía vida propia. Tenía su proceso de propuestas abiertas, RFC, Request for Comments, donde cualquiera podía sugerir cambios al lenguaje y la comunidad los discutía antes de aceptarlos. Sus equipos de trabajo, su cultura de colaboración, tenía todo. En esos años, Rust demostró que no era humo. Firefox empezó a usar Rust en componentes críticos. Stylo, el motor CSS de Firefox, reescribió 170.000 líneas de C++ en 85.000 líneas de Rust. Y funcionó. Mejor rendimiento, menos bugs, menos crashes. Servo, el motor experimental del navegador escrito completamente en Rust, mostraba que era posible pensar diferente, que se podía hacer software de bajo nivel sin sacrificar seguridad. La comunidad amaba Rust. Stack Overflow lo elegía año tras año como el lenguaje más querido por los desarrolladores. No porque fuera fácil, que créeme, no lo es, y esta es una de las razones por las cuales el gran Bash, el viejo y querido Bash, lo mira a Rust de reojo, pronto para darle un buen guantazo a la primera de cambio. Un tate quieto, un chirlo. ¡Pra! Sino porque cuando lo aprendías, cuando entendías el sistema de tipos, cuando dejabas de pelear con el compilador que controla cómo usas la memoria, el borrow checker, te dabas cuenta de que ese compilador era tu aliado, no tu enemigo. Te salvaba de vos mismo, te obligaba a pensar bien las cosas antes de ejecutarlas. Rust no tenía enemigos, al menos declarados, en esos años, pero desde el primer día hubo escepticismo. Un lenguaje tan complejo, con una curva de aprendizaje tan empinada, ¿realmente iba a reemplazar a C? Pero al menos en esos primeros tiempos Rust era una opción más, no una imposición. Y eso marcaba la diferencia. ¿Entienden Wayland Boys? ¿Entienden Genome Boys? ¿Entienden Systemd Boys? Una opción interesante, prometedora, respetable. Los que lo usaban lo hacían porque querían, no porque alguien se los impusiera o se los quisiera encajar en el medio de la jeta, como hace una madre cansada con el brócoli porque su hijo preadolescente solo come papas fritas. Hey, mommy! This salad is gross! I don't want to eat it! Don't appreciate my cooking. That'll serve you right! I've never been
this fall. Y los que no lo usaban, bueno, seguían con C, con lo que fuera, y nadie lo juzgaba. Así es como tiene que ser siempre, Gnome Boys y Wayland Boys. Si no, vienen papá XFCE y mamá X libre y te hacen chachas en la cola. Pero la primavera no dura para siempre, y cuando el verano llegó, trajo con él algo que nadie esperaba. El dinero, mucho dinero, y con el dinero llegaron las corporaciones. Verano. El año 2020, Mozilla está en problemas, la pandemia golpea, los ingresos caen, hay despidos masivos, el equipo de Rust dentro de Mozilla es diezmado. La gente que construyó Rust desde Mozilla se empieza a quedar sin trabajo y por primera vez Rust se enfrenta a una pregunta existencial. ¿Qué pasa con un proyecto de código abierto cuando su sponsor principal cae? ¿Lo entienden, Corporation Boys? La respuesta llegó en 2021 con el anuncio de la creación de la Rust Foundation, una fundación supuestamente independiente que iba a gestionar el proyecto, iba a manejar la infraestructura, a proteger las marcas registradas, a dar estabilidad legal y financiera. Suena bien, ¿no? Suena a lo que se supone que debe pasar cuando un proyecto crece y necesita institucionalización. Pero acá empiezan a aparecer los buitres, es decir, los nombres. Los miembros fundadores de la Rust Foundation no son fundaciones pequeñas ni organizaciones sin fines de lucro. Mirá de quiénes te hablo. Amazon Web Service, Google, Microsoft, Huawei, además de la siempre presente Mozilla, nuestra mejor garantía de todos modos. 5 gigantes, 5 corporaciones que facturan miles de millones de dólares al año, y 4 de ellas, de golpe, todas interesadas en Rust. ¿Sabés qué las caracteriza técnicamente? Todas ellas tienen el mismo problema: vulnerabilidades de memoria. Microsoft admitió públicamente que el 70% de los Common Vulnerabilities and Exposures, CVE, vulnerabilidades y exposiciones comunes de Windows, son problemas de manejo inseguro de la memoria en código C y C++. Google tiene el mismo problema en Google Chrome y también en Android. ¿Lo sabías? Amazon también, en sus servicios Amazon Web Services. Todas estas empresas gastan fortunas parcheando bugs que no deberían existir si el lenguaje no te permitiera cometerlos en primer lugar. Y Rust les promete exactamente eso. Entonces, la Rust Foundation nace con un presupuesto de más de $1 millón anuales. Nada mal para un proyecto de código abierto, ¿no? El verano está en su apogeo, todo florece. Rust se usa cada vez más en proyectos reales. Discord, por ejemplo, migra parte de su backend, lógica de procesamiento de datos, comunicación con servidores y bases de datos, etc., a Rust. Dropbox reescribe sus componentes críticos en Rust. Cloudflare, mirá quién te digo, adopta Rust en producción. El ecosistema crece. Crates.io, el repositorio de paquetes de Rust, explota en cantidad de librerías. Y en 2022 llega el momento clave para nosotros. Rust entra al kernel Linux, versión 6.1. ¿Y sabés quién se opuso férreamente? ¿Sabés quiénes lo rechazaron de cuajo? Sí, otra vez los casi siempre dignos BSD. OpenBSD, FreeBSD, NetBSD, DragonFlyBSD, GhostBSD, todos dijeron no. Theo Rad, fundador de OpenBSD, y el equipo de OpenBSD fueron claros. Complejidad innecesaria, toolchain pesado, no confían en el sistema Rust. El kernel es C y en C se queda. FreeBSD y NetBSD mantuvieron la misma postura. Rust puede estar en algunas herramientas de usuario si alguien lo quiere, pero el kernel es territorio prohibido. Es intocable. Mientras Linus Torvalds abría las piernas de par en par, quise decir, las puertas de par en par,
Los BSD las mantenían cerradas con candado y ya empezaban a atravesar vigas de acero fundido por detrás. Así te cierra o lo ajusto. Volviendo al genuflexo de Torvalds, Rust ya no es solo un lenguaje para aplicaciones. Ahora es un lenguaje para el kernel del sistema operativo. Linus Torvalds, el dictador benevolente, lo aprueba. Dice que está intrigued por Rust, que no es perfecto, pero que es un paso en la dirección correcta. Y con esa bendición, Rust se vuelve oficial en el kernel como código, justamente experimental. Leo el guión que creé en el teleprompter y ya me dan ganas de pasar por arriba a Artix con GhostBSD, la puta que lo parió. Se me cae un lagrimón de bronca nomás. Esta no es una cuestión semántica, no es un tema de interpretación. El sol de verano brilla fuerte. Todo parece ir bien. Rust tiene momentum, tiene adopción, tiene dinero, tiene respaldo corporativo, tiene una comunidad creciente, tiene un lugar en el kernel Linux. ¿Qué más puede pedir? Pero hay algo que empieza a cambiar en el aire, algo sutil. El calor del verano no es solo agradable, también agota, también quema. Y si prestas atención, si mirás bien, ya hay señales de que algo no está del todo bien. En las listas de correo del kernel Linux empiezan a aparecer discusiones, pero muy tensas, de este estilo: mantenedores de código C que no quieren saber nada con Rust, desarrolladores de Rust que se quejan de que los mantenedores les ponen trabas, las guerras con lanzallamas, llamadas Flame Wars, apuntando a la jeta que antes no existían, se empiezan a dar, mientras un despreocupado Torvalds interviene de vez en cuando tratando de calmar las aguas, mejor dicho, tratando de apagar los volcanes en erupción, con un extinguidor sin fuerza, diciendo que hay que tener paciencia, que Rust es nuevo, que lleva tiempo adaptarse. En 2023, Richard Stallman, que nunca se metió en discusiones técnicas sobre lenguajes nuevos porque admite que no los conoce, suelta una bomba. Dice que Rust tiene un problema legal, que las condiciones de marca registrada de Rust son poco claras, que no puede determinar si Rust es software libre o no, que la Rust Foundation pone restricciones sobre cómo podés distribuir versiones modificadas del compilador si usas el nombre Rust, y que eso, según la Free Software Foundation, es un problema grave. La Rust Foundation responde tarde, con lenguaje legal ambiguo, sin ejemplos concretos y sin disipar las dudas centrales. Para la Free Software Foundation eso no alcanza, no es una respuesta clara, es una evasiva educada, y en temas de libertad de software las evasivas no sirven. Y en esto, Stallman y la Free Software Foundation son nuestros mejores radares, ojos y oídos. El verano está terminando, las hojas más viejas del árbol empiezan a ponerse amarillas en los bordes. El calor sofocante da paso a algo más fresco, más inquietante. Las primeras hojas caen, y cuando caen es raro, pero las viejas, las adorables viejitas que salen a quemar hojas secas para que la vereda esté más presentable, cuando las ven, se persignan y se van para adentro, dejándolas allí tiradas intactas. El otoño. Año 2024. El otoño llegó y con el otoño llegaron los vientos fríos. Las hojas empiezan a caer de verdad ahora, y cuando se tornan incómodas y hay que empezar a barrerlas a la fuerza, se empieza a revelar lo que estaba escondido debajo, las raíces podridas. Fines de 2024, Wedson Almeida Filho, ingeniero de Microsoft que trabaja en Rust for Linux, renuncia. Está harto de los mantenedores del kernel que le ponen trabas a Rust. Wedson se va y no es el único. Principios de 2025, Héctor Martin, el desarrollador de cabecera de Asahi Linux, el proyecto que hace funcionar Linux en las Macs con chips Apple Silicon, también renuncia, y su caso es más ruidoso. Martin estaba trabajando en un patch para que los drivers de Rust pudieran usar la DMA API, interfaz de programación de aplicaciones para el acceso directo a memoria, del kernel, una API crítica para que los dispositivos accedan directamente a memoria. Christoph Helwig, un mantenedor del kernel, rechaza el patch, y no lo rechaza con argumentos técnicos sutiles. Helwig rechaza el patch y dice: si no queremos un código base multilenguaje que haga de Linux imposible de mantener, deberíamos lidiar con este cáncer en los drivers, no en los subsistemas centrales del kernel. Y aclara, para que no lo malinterpreten, cuando dije cáncer, me referí a tener código en C y Rust mezclado por todos lados,
no a Rust en sí mismo. Martin se cansa, pide que Torvalds intervenga, que dé una respuesta de autoridad, que decida de una vez si Rust va o no va. Y lo hace público, va a Mastodon, arma bardo, moviliza gente. Cuando la gente se calienta porque no es escuchada y empieza a hacer presión, les dicen que hacen social media brigading, armar bardo en redes para presionar. Y Torvalds responde, pero no como Martin esperaba. Torvalds le dice, "How about you accept the fact that maybe the problem is you?" Tal vez el problema sos vos. El proceso funciona, tiene problemas, pero los problemas son parte de la vida. No hay nada perfecto. Y ese social media brigading solo hace que Torvalds no quiera tener nada que ver con ese enfoque. Igual que yo con los Doors en aquel momento. Curioso, ¿no? Porque el mismo Torvalds que acusa a Martin de social media brigading es el mismo que meses antes echó a mantenedores rusos del kernel por presión política de Estados Unidos, tenemos video al respecto en Entropía, y cuando le cuestionaron la decisión lo llamó troll farms, granjas de trolls rusos. O sea, cuando las corporaciones y los gobiernos presionan, Torvalds obedece. Pero cuando un developer independiente presiona en redes sociales, ¡ajá! Eso sí es inaceptable. Doble vara, Linus, doble vara. ¿Así le pegamos bien al robotito? Martin renuncia, se va del upstream del kernel y se va de Asahi Linux como mantenedor. Las hojas caen, pero ya no amarillas, ya son marrones, secas, que crujen cuando las pisás. Algunas hasta se empiezan a degradar y a hacer polvo, dejando una mancha negra indeleble en las baldosas de la vereda. Pero el viento sigue soplando y en noviembre de 2025 cae un fruto podrido enorme. Julian Andrés Cloud, mantenedor de APT, el Advanced Package Tool de Debian, el gestor de paquetes que usan Debian, Ubuntu y todos sus derivados, suelta esto en la lista Debian Devel. Planeo introducir dependencias duras de Rust en APT no antes de mayo de 2026. Esto se extiende inicialmente al compilador de Rust, la librería estándar y el ecosistema Sequoia. Sequoia es una implementación en Rust de OpenPGP. Y Cloud dice que el código de APT que parsea archivos dev, ar, tar y el código de verificación de firmas HTTP se beneficiaría enormemente de lenguajes memory safe, lo vimos anteriormente, y un enfoque más fuerte en unit testing, que significa hacer pruebas automáticas más serias que te obligan a verificar que cada pedacito de código, cada partecita funcione bien antes de largarlo. A lo Void, no a lo Arch, ¿me comprendés? Si viste el video sobre la mediocridad corporativa y Ubuntu, lo vas a entender mejor. Andá, miralo y después decime. Pero cuando termines no cortes por la mitad. La culpa no es mía, no hagan más chanchadas y no vamos a evitar hablar todas estas cosas. Si mantenés un port de Debian sin una cadena de herramientas de Rust funcionando, por favor asegúrate de que tenga una en los próximos 6 meses o descontinúa Sunset, el port. Es importante para el proyecto en su conjunto poder avanzar y confiar en herramientas y tecnologías modernas y no quedarse trabado tratando de meter software moderno en dispositivos de computación retro. HP, Motorola, Hitachi soportaban software en arquitecturas que no necesitaban de Rust y que funcionaban en Debian maravillosamente, sobre todo en 32 bits. Y ahora se encuentran con que tienen 6 meses para conseguir soporte de Rust o desaparecer del núcleo. Debian, la distribución que nació creada por Ian Murdoch para siempre poder jactarse de ser universal, ahora condiciona su herramienta central de gestión de paquetes, APT, a la disponibilidad de Rust. No significa que Debian vaya a dejar de funcionar en arquitecturas viejas de la noche a la mañana, pero sí marca una dirección clara. Lo que no soporte Rust, con el tiempo, será ciudadano de segunda. ¿Eso es universalidad o es un eufemismo? ¿Estamos tapando cosas con palabras? Esto pone en riesgo real arquitecturas que históricamente Debian soportó sin problemas, y esto es una declaración de guerra a la diversidad. El cambio de filosofía es evidente, ya no se adapta el software a la diversidad de arquitecturas. Se espera que las arquitecturas se adapten a la diversidad del software. Y no es solo APT. Torvalds ya había dicho en noviembre de 2025 en una conferencia en Corea que Rust estaba convirtiéndose verdaderamente en parte del kernel, que ya no era experimental. Y Dave Early, mantenedor de DRM, el subsistema gráfico en el kernel, dijo en el Maintainer Summit que en el subsistema DRM ya se habla abiertamente de priorizar Rust para drivers nuevos. No hay una prohibición formal del uso de C todavía, pero el mensaje político es claro, el camino futuro pasa por Rust, y cuando el kernel marca ese camino,
el resto del ecosistema se alinea, se quiera o se no. Las hojas siguen cayendo, el árbol se ve cada vez más pelado y lo que queda expuesto son las ramas, ya sin frutos ni hojas verdes, pero llenas de buitres y aves de rapiña. Microsoft financió, escuchá bien el término, en 2024 y 2025 el programa Project Priorities de Rust y va a continuar en 2026 de esa manera. Google usa Rust en Android para drivers y componentes nuevos. Amazon usa Rust en Firecracker, en BottleRocket, en servicios internos. Meta migra infraestructura masiva a Rust. ¡Meta! Ya no eran 4 corpos, ahora son 5 de las grandes. Todas estas corporaciones están invirtiendo millones en Rust y como ya lo sabrás, no lo hacen por amor al software libre. Lo hacen porque les conviene. La Rust Foundation, al igual que la Free Desktop Foundation, que nació para proteger el proyecto, ahora tiene un Rust Innovation Lab que hace patrocinio fiscal de proyectos críticos. Rust LS, la librería TLS en Rust, es el primer proyecto hospedado. Sonaba lindo, sonaba apoyo a la comunidad, pero ¿quién decide qué proyectos entran al lab? ¿Quién controla esos fondos? Los miembros de la fundación, Microsoft, Google, Amazon, Meta haciendo presión, en fin, las corporaciones. El otoño está llegando a su ocaso con un suelo manchado por el residuo negro petróleo de hojas muertas que personas otrora especialistas, las viejitas, no quieren lavar ni pisar, porque dicen que si pisas alguna de estas hojas secas, que todavía queda, hacen un ruido seco, quebradizo, el ruido de algo que ya no tiene vida, el sonido de la muerte. Y entonces llega diciembre, llega el invierno, y con el invierno llega el golpe final. Diciembre de 2025, ahora. Tokio, Linux Kernel Maintainers Summit, una reunión a puertas cerradas donde los maintainers top del kernel deciden el futuro del proyecto. Y ahí se toma una decisión que cambia todo. Jonathan Corbett, desarrollador del kernel y editor de Linux Weekly News, LWN.net, excelente sitio y serio de novedades que aportan e importan además sobre Linux, resume la decisión con aproximadamente estas palabras. El consenso entre los desarrolladores reunidos es que Rust en el kernel ya no es experimental, ahora es una parte fundamental, core, del kernel, de modo que la etiqueta experimental va a ser removida. Steven Rusted, otro mantenedor del kernel, lo dice de manera más simple. Hubo cero pushback, cero resistencia, nadie se opuso. La decisión fue unánime. Rust ya no es un experimento, Rust es core, Rust es oficial, Rust es permanente. Y esto pasa después de años de conflictos, de renuncias, de flame wars, el lanzallamas en la jeta, acordate, de mantenedores de C peleando contra Rust, de desarrolladores de Rust frustrándose con los mantenedores de C. Y de golpe, en diciembre de 2025, en una reunión de Tokio, todos están de acuerdo. ¿Qué pasó, chicos? ¿Todos cambiaron de opinión al mismo tiempo? ¿O los que se oponían ya se cansaron, ya renunciaron, ya se fueron? ¿Hubo una purga previa para poder acordar un consenso posterior? ¿Así se manejan las cosas en la cocina de Linux? ¿En serio? Queremos saber de qué lado estás, porque a los que están en contra les arrancamos la cabeza. Textual. El árbol pelado. El invierno cubre todo, la nieve cae sobre el ramaje desnudo y cuando mirás de cerca ves que las ramas ya no son propias de los árboles. Las marcas de amputación indican que se sustituyeron partes vitales de nuestra naturaleza. Unas ramas protésicas, férreas y cibernéticas dicen Made in Microsoft. Otras, un poco más anatómicas y gráciles, rezan hecho por Google. Algunas que destacan por un colorido más anaranjado, haciendo que ese paisaje, otrora verde natural amazónico y ahora con tintura macabra, llevan la inscripción propiedad de Amazon. El tronco del árbol anterior sigue ahí, pero las ramas ya no le pertenecen. Ya no le pertenece a la tierra, ya no se pertenece a sí mismo. Los buitres, ahora tranquilos, posan con gesto autosuficiente y soberbio, ya sin mirar hacia el suelo. Y el 16 de diciembre de 2025 llega la primera Common Vulnerabilities and Exposures, CVE, de Rust en el kernel. CVE 202568260, una vulnerabilidad en Rust Binder, la implementación de Rust del Android Binder Driver. Los críticos de Rust saltan. ¿Ven que Rust no es la panacea? A lo que los defensores de Rust responden.
Ese mismo día hubo 159 CVEs en código C del kernel, una en Rust contra 159 en C. Hagan las cuentas. Y quizás tienen razón. Técnicamente Rust podría llegar a ser más seguro que C. Al parecer, a eso nadie lo niega. Técnicamente Rust podría reducir errores y eso de alguna manera ya se había empezado a comprobar. Pero el conflicto nunca fue solo técnico. El problema es quién decide, cómo se decide y qué pasa con los argumentos inteligentes y las necesidades de quienes no pueden o no quieren seguir ese camino. La seguridad de memoria se usa como argumento técnico para justificar decisiones políticas y además también estructurales mucho más profundas. El problema es que Rust dejó de ser un proyecto de la comunidad. Rust es ahora un proyecto corporativo con tintura de proyecto comunitario. La Rust Foundation tiene un tablero de directores, mitad representantes de las corporaciones fundadoras, mitad representantes del proyecto Rust. Pero ¿quién pone la plata? Las corporaciones. ¿Quién decide qué proyectos reciben subvenciones? Las corporaciones. ¿Qué iniciativas se financian? Las que quieren las corporaciones. ¿Qué direcciones toma el desarrollo? Las que convengan a las corporaciones, como pasa siempre. Y Stallman, que no se mete en lo técnico, que admite que no conoce Rust como lenguaje, tenía razón en lo legal. Las condiciones de marca registrada de Rust siguen siendo poco claras. Si querés hacer un fork de Rust, tenés que remover todas las marcas. Y todas las marcas es ambiguo. ¿Qué tan profundo tenés que ir? ¿Qué pasa con las librerías que dependen del nombre Rust? La Rust Foundation nunca dio una respuesta clara y eso para Stallman, para la Free Software Foundation, es inaceptable, porque si no podés forkear libremente, si no podés modificar y redistribuir sin restricciones absurdas, entonces no estamos hablando de software libre. Punto. Es software pseudocoso con asteriscos. El desarrollador decide introducir esto o no introducir eso. El usuario que desea un cambio tiene que rogarle. Oh, desarrollador omnipotente, por favor, haga este cambio por mí. Y Torvalds, el robotito mecanizado, el que solo entiende código binario, pobrecito, también tenía sus razones. Torvalds no está en contra de Rust, pero está a favor de hacerlo bien, de no romper el proceso, de no apurar las cosas. Y cuando Martin quiso apurarlo, cuando Martin quiso que Torvalds mandara desde arriba, Torvalds lo paró en seco, porque Torvalds sabe que cuando empezás a mandar desde arriba, cuando dejás de respetar el proceso de consenso, el kernel deja de ser un proyecto comunitario y se convierte en una dictadura. Y si hay algo que Torvalds aprendió en 30 años de Linux, es que el proceso importa más que cualquier característica individual. Pero el invierno ya llegó, y en el invierno los árboles no crecen, solo resisten o mueren. Debian va a requerir Rust en apt desde mayo de 2026. El kernel Linux va a requerir Rust para drivers nuevos en el DRM en el 2026. DRM significa Direct Rendering Manager y es el subsistema del kernel Linux que maneja las tarjetas gráficas. Controladores o drivers de AMD, de Intel, de Nvidia, en fin, todos pasan por DRM. Será crítico en Linux a mediados de 2026 para que el sistema tenga video, aceleración gráfica, múltiples monitores, etc. Y los que peinamos canas en esto, por lo menos en la barba, ya sabemos que muchas otras distribuciones van a seguir el mismo camino. Porque si Debian y el kernel van con Rust, casi todos, a la corta o a la larga, van a ir también con Rust. Y los que no vayan quedarán afuera o serán los marginados, como Artix, Debian y los que hacen la resistencia a las NTI. A propósito de esto, NTI significa nuevas tecnologías innecesarias y es un concepto generado acá, en este canal, en Entropía Binaria. Tenemos al menos 4 videos que explican ese concepto. Te recomiendo que los veas. Las arquitecturas legacy quedarán afuera. Los proyectos que no quieran o no puedan adoptar a Rust quedarán afuera, ya que los fabricantes de hardware no van a mantener variantes de la misma funcionalidad, una en Rust y otra en C. Y a las comunidades les costará muchísimo hacerlo, o directamente será imposible para ellas. Los desarrolladores que no quieran aprender Rust quedan afuera, eso sí. Y todo esto no porque Rust sea técnicamente superior en todos los casos, sino porque las corporaciones decidieron que Rust es el futuro. Y cuando las corporaciones deciden algo, el resto del ecosistema se adapta sin chistar, o se resiste y carga cada vez con más trabajo o muere. 181 de las 420 distribuciones más conocidas dependen de Debian de manera directa.
Debian es la base del 43% de las distribuciones Linux más conocidas. Cuando apt requiera Rust en mayo de 2026, casi la mitad de los gestores de paquetería del ecosistema Linux se verá afectado. No será solo el de Debian. Y todas se verán afectadas a nivel kernel, a menos que usen o que a partir de ahí empiecen a usar kernels viejos. Y la turba de evangelistas, los iletrados digitales, los que escribieron 100 líneas de Rust y creen que ya saben, o los que ni siquiera programan pero defienden a Rust como si fuera una religión y sin fundamentos propios que puedan defender por sí mismos, como estamos haciendo aquí y ahora, todos ellos están acelerando el proceso. Están haciéndole el caldo gordo a Microsoft, a Google, a Amazon, así como se lo hicieron y se lo siguen haciendo a Wayland, a Genome, a systemd, a Snap, a Flatpaks, a distros como SUSE, como OpenSUSE, como Fedora, como Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu. Están destruyendo el ecosistema libre sin siquiera notarlo, porque están convencidos de que están del lado correcto de la historia, que están siendo modernos, que están dejando atrás el pasado obsoleto de C. Pero del lado correcto que están es del de las corporaciones, y las corporaciones no tienen ética histórica. Lo que tienen es instinto predatorio, angurria, gula, individualismo, una dosis de capitalismo extremo y despiadado, las leyes de su lado. Y planillas de Excel y hojas de balance, cierto. Las corporaciones no vienen al software libre por filantropía, vienen porque les conviene. Reducen costos, controlan estándares y moldean el ecosistema a su imagen y semejanza. Entre ellas es por supervivencia empresarial. El daño grave, colateral, imperdonable, injustificable, es que estos cerdos chocan de frente con el camión Volvo de Jean-Claude Van Damme contra la esencia comunitaria del software libre, ganando siempre el que pone la plata, porque tiene mucho más recursos. Cuando esto ocurre, analizándolo desde una perspectiva marxista, nosotros estaríamos poniendo nuestra fuerza de trabajo y ellos el dinero. Eso es una comunidad de software libre con una corporación detrás. Epílogo. Rust no fue siempre una mierda. Rust tuvo su primavera y su verano. Fue un proyecto genuino, con buenas intenciones, con gente talentosa trabajando para hacer algo mejor. Y, repito, técnicamente puede que Rust sea mejor que C en muchos aspectos. No lo puedo juzgar yo a eso. Eso no lo discuto. En todo caso, que lo discuta un programador veterano de C con un programador pendejo de Rust, ya que veteranos de Rust no hay. Y yo sé de qué lado ponerme si eso pasa, aunque yo no programe ni en C ni en Rust. Pero Rust ya no es aquel proyecto. Rust es ahora systemd, es Wayland, es Snap, Flatpak y todas esas otras mierdas que se nos meten a la fuerza con el discurso de que son el futuro, de que son mejores prácticas, de que los que se resisten son dinosaurios que no entienden nada. Rust llega a nosotros en este preciso momento, no antes, no después, impulsado por una narrativa de progreso que deja afuera a quienes no se suben al tren, como siempre. Como todas las NTI, todas moldeadas con la misma matriz, ni siquiera originalidad poseen en eso. Y por eso es que es tan sencillo identificarlas hasta por el olor. Solo hay que pensar un poco, solo un poco para develarlas. ¿Y sabes qué? Yo soy un dinosaurio. Programo en Bash, programo en Basic, odio compilar, odio la complejidad innecesaria. Para mí, la mayor sofisticación es el minimalismo y los discursos claros y honestos. A mí, barrer para abajo de la alfombra no me sirve, pero investigué, leí, busqué fuentes, analicé declaraciones. Seguí a la ruta del dinero como perro sabueso buscando rehén en la nieve. En eso soy excelente, te lo puedo asegurar. No necesito saber toda la historia para entender de dónde viene el olor. Y lo que encontré fue esto, y fue contundente. Rust en Linux no es una evolución natural, es una imposición corporativa. Son Microsoft, Google y Amazon decidiendo el futuro del software libre y Meta presionando en la misma dirección. Porque tienen la plata, el poder y los recursos para hacerlo. Y si tienen tu apoyo, tienen todavía más fuerza. Si todo esto que te acabo de decir te está molestando, si sentís que algo no está bien, si ves que el ecosistema libre está siendo saqueado y destruido desde adentro, entonces ahora sabés. Ahora tenés la información. Y con esa información puedes decidir qué hacer. Tuya, Héctor. Si por el contrario esto no te molesta, si querés ir corriendo a los comentarios a poner insultos, si pensás que está bien que las corporaciones decidan por nosotros, entonces este video no es para vos. Andate, cerrá, no visites este canal nunca más, no tengo más nada que hablar contigo.
Yo ya decidí, Rust, SystemD, Wayland, Snap, Flatpaks, métanselos bien en el orto. Yo sigo con Bash, sigo con Unix, sigo con Kiss, sigo con POSIX, sigo con lo que funciona, con lo que no se rompe, con lo que no necesita corporaciones para existir y con lo que está del lado de la gente y no del lado del garca. Ahora sí, si me querés llamar dinosaurio, adelante. Pero no te olvides de que los dinosaurios dominaron la Tierra por 165 millones de años y que ni vos ni tus corporaciones van a durar ni una fracción de eso. Gracias por haber llegado hasta acá. Si te sirvió el video, compartilo. Si no te sirvió, también compartilo. Así discutimos. Y si querés apoyar el canal, ya sabes dónde encontrarme. Espero que nos veamos en el próximo video. ¡Vamos, Ruca!